grasos. Entonces quiere decir que las enzimas tienen que entrar en una de esas 4 clasificaciones y sabemos que las enzimas son proteínas, ¿verdad? Lo primero. Y estas proteínas, que son biomoléculas, son las encargadas de acelerar una reacción química. Eso es lo más importante. Van a acelerar. Entonces, uno de los conceptos que vimos en el glosario era catálisis, que era hacer una reacción más rápida. Bueno, entonces esa es la función de las enzimas. Otra cosa es que conocemos las enzimas son proteínas que son especializadas en reacciones químicas. O sea, su especialización es llevar a cabo una reacción química. Y tienen que ver en las rutas metabólicas y pueden regular la ruta. O sea, una enzima es la encargada de regular una ruta metabólica, acelerar las reacciones. Vemos que es una proteína, que es una biomolécula. ¿Estamos ahí todos? Muy bien. Entonces, vamos a hablar del mecanismo de las enzimas. Las enzimas van a generar energía de activación, se van a formar moléculas y vamos a tener un sustrato. Miren, aquí les puse cómo se desarrolla una reacción, porque estamos hablando de reacciones químicas. Bueno, vamos a tener un gasto de energía. Vamos a utilizar una enzima, pero esa enzima tiene que actuar sobre un sustrato. Bueno, tenemos aquí el sustrato. Pongan atención. Tengo el sustrato, va a llegar una enzima y se va a dar la reacción. Este es el punto donde se da la reacción. Y gasté toda esta energía y eso me va a generar productos. Bueno, entonces aquí dice, toda reacción química se produce por transformar moléculas que son sustratos en productos. Pero para eso yo necesito energía de activación. ¿Quién va a hacer que esta reacción se dé más rápido? Un catalizador, que es una enzima. Bueno, entonces la teoría cinética dice que yo tengo un sustrato y eso va a ser, me va a producir un producto, pero por un mecanismo de acción de una enzima. ¿Estamos? Bueno, entonces ya que sé que una enzima es un catalizador, quiere decir que va a hacer que el proceso sea más rápido, pero dice aquí que tengo que usar menos energía de activación. O sea que la enzima me va a permitir que el proceso de activación sea más rápido, pero no únicamente que sea más rápido, sino que yo utilice menos energía. Bueno, entonces va a haber una ruptura de enlaces y tienen que formarse nuevos enlaces en la estructura. Y esto debe suceder rápidamente con o con poca energía. O sea, sí puedo utilizar energía, pero debe ser poca. Y el catalizador no debe sufrir ninguna alteración. O sea, la enzima entra a la reacción, permite que esa reacción sea más rápida, con poca o sin energía, pero la enzima debe salir tal cual entró. ¿Ah? Bueno, entonces las enzimas son catalizadores que permiten esas reacciones a gran velocidad y también a baja temperatura. Entonces tenemos este esquema. No es igual que el anterior, fíjense bien. Tengo un sustrato y llega una enzima. Se da, ¿verdad?, el punto de reacción y tengo los productos y miren la cantidad de energía que utilicé. Entonces, lo que tengo que ver es que cuando yo uso una enzima, voy a requerir menos energía. ¿Estamos? Bueno, entonces esta es la fórmula cuando vamos a hablar de reacciones enzimáticas. Entonces, tenemos una enzima, que es esta, y tiene que unirse a un sustrato, ¿verdad? Enzima más sustrato. Eso me va a dar la unión enzima-sustrato, que le vamos a llamar complejo enzima-sustrato. Luego se va a dar aquí la reacción, que según la teoría tiene que gastar menos energía o sin energía y de forma más rápida, al contrario que yo no estuviera usando una enzima. Lo siguiente es que sale el complejo enzima-producto, y al final tengo a la enzima sin sufrir ningún cambio y tengo los productos. ¿Estamos todos? Fácil, ¿verdad? Entonces yo les digo, expliquen la reacción enzimática, ustedes ponen esto. Bueno, algo que tenemos que tener bien claro es que la enzima tiene un sitio activo y ese sitio activo tiene dos características. Una es que si el sitio activo, los aminoácidos que están ahí, son básicos, el sustrato va a ser ácido. Bueno, si la enzima tiene en el
sitio activo, una polaridad negativa, ¿cómo va a ser el sustrato? Positivo. Entonces quiere decir que el sitio activo donde se une enzima sustrato tiene que ser complemento también de cómo es la carga de lo que se está realizando la reacción. Entonces la presencia de catalizadores o enzimas va a disminuir la energía que necesitamos y va a aumentar la velocidad. Entonces miren bien esto. Entonces tengo un sustrato y ahí está la glucosa, miren, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Glucosa más oxígeno. Y aquí dice que si yo no utilizo una enzima, voy a usar toda esta cantidad de energía. Pero si usamos una enzima, o sea, con enzima, vamos a disminuir la cantidad de energía. Y nos da un producto. ¿Dos? Bueno, pero miren, aquí dice energía total liberada durante la reacción. Porque el concepto decía, bueno, puedo usar una enzima y esta puede o no requerir energía, ¿verdad? Pero cuando se utiliza energía, eso lo tienen que entender bien. Cuando se utiliza energía, en la reacción, esto se llama energía liberada de Gibbs. Vale. Entonces, ¿qué es lo que me hace un catalizador o una enzima? ¿Cuáles son las dos funciones más importantes? Usar poca o menos energía y que sea más rápido. Cuando sí utilizo energía en esa reacción, o sea que aunque esté usando una enzima, voy a necesitar energía, eso se llama energía de Gibbs. Bueno, esa energía de Gibbs, si el resultado, oiga, si yo resto la energía normal que se utiliza más la que se utilizó con la enzima, si ese resultado me da negativo, yo voy a decir que es una reacción espontánea. O sea que se da, ¿verdad? ¿Estamos? Si el valor es positivo, yo voy a decir que esa reacción no es espontánea. Quiere decir que yo utilicé una enzima. Quiere decir que no todas las reacciones necesitan enzimas, porque el organismo del animal va a utilizar una enzima cuando quiere que ese proceso sea ya y con poca energía. Pero puede ser que a veces esas reacciones se den sin necesidad de enzimas. Entonces, cuando no utilizo enzimas, eso va a tener siempre una energía de Gibbs negativa bajo de cero. Y si sí utilizo energía, va a ser positiva. Pero siempre hay energía. Pero lo vamos a ir viendo en los ciclos y ustedes van a ir viendo y vamos a irlos explicando. Bueno, entonces, ya que estamos hablando de enzimas, catalizadores que aumentan la velocidad, dependiendo de si uso o no, hay gasto o no de energía, necesitan polaridad, necesitan electronegatividad, positividad. Dijo que era positivo cuando usa energía. Cuando usa energía. Negativo cuando no usa. Bueno, entonces, sabemos que van a ser estructuras, casi todas son proteínas globulares, o sea, de 4 cadenas, y van a tener un sitio activo, donde hablamos que ese sitio activo no solo se tiene que acoplar a la parte del sustrato, sino que también tiene que corresponder, ¿verdad?, a cómo se atraen las cargas. Y hay una teoría, les puse ahí en 1887, dice quién descubrió, decía que las enzimas y los sustratos era como unir un candado con una llave. Pero esto no, si decimos eso, estamos hablando que la proteína es fija y no puede cambiar nunca el sitio activo. Pero el sitio activo sí tiene cierta variabilidad, ¿verdad? Bueno, entonces miren, ¿dónde están las enzimas? Porque hablamos que enzimas, que catalizadores, pero yo miro una célula y ¿dónde están metidas? Están libres, hacen lo que quieren, están en compartimientos, salen. ¿Dónde es que encuentro las enzimas? ¿Puedo medirlas? ¿No puedo medirlas? Ya tuvieron laboratorio. ¿Qué? Algunas se encuentran libres en el plasma, ¿verdad? Algunas dicen que se producen dentro de las células. Entonces, algunas van a estar en compartimientos específicos. Y yo les puse aquí esta célula, miren el núcleo, aparato de Golgi, y el aparato de Golgi ustedes saben que entra y deja salir vesículas. Bueno, entonces ahí va un lisosoma lleno de enzimas que son de lisis, ¿verdad? Entra una bacteria y la tenemos que destruir. Entonces, esas enzimas líticas están dentro de una vacuola.
Porque las enzimas van a necesitar actuar en un pH específico. No todas pueden actuar en cualquier lugar. Y van a poder actuar en un tiempo específico, en un gradiente específico de concentración. Entonces, si ponemos este ejemplo, ¿verdad? Estamos hablando que el lisosoma tiene un pH de 5 y el citosol, o sea, el citoplasma, tiene un pH de 7. ¿Qué pasa si el lisosoma se destruye dentro de la célula? ¿Qué piensan? Estas enzimas pueden dañar al núcleo, pueden dañar a los ribosomas, pueden dañar al aparato de Golgi. ¿A qué pH está actuando esta enzima? ¿A qué pH? ¿Y qué pH hay en el citosol? ¿Va a poder actuar ahí? No, porque no es el pH adecuado, ¿verdad? Pero ¿por qué nos sirve eso? Si nosotros le damos a un paciente una enzima, debemos de saber que va a poder resistir el pH estomacal. Va a poder pasar el intestino, porque en el intestino delgado ya el pH es básico. Entonces nosotros tenemos que saber, es la vía correcta, porque si ustedes dirán qué productos hay en el mercado, quién hizo la gran, quién lo inventó, pero entonces sí es cierto. Entonces tenemos que saber que la enzima debe actuar en el ambiente correcto. Entonces vamos a hablar del estómago. Miren, aquí está el estómago, aquí están las células que producen la pepsina, convertirlo en pepsinógeno. ¿En qué pH tiene que actuar esa enzima si está en el estómago? ¿En un pH? Ácido, ¿verdad? Ahora, miremos aquí. Tenemos también una célula que es adiposa, o sea, deja entrar grasa. Entonces, esa enzima, ¿qué es lo que tiene que poder hacer? Poder permitir el ingreso. Entonces, la función de la enzima no es lo mismo, ni tampoco en qué tejido está. Dependiendo en qué tejido esté, así va a ser la función enzimática. O sea, no todas las enzimas pueden actuar y realizar sus funciones en cualquier tejido. Entonces, las condiciones celulares cambian, lo que hace que cambie la cantidad y la funcionalidad de las diferentes enzimas. Bueno, entonces, las enzimas, estamos hablando que aceleran reacciones, que deben estar en lugares específicos, o sea, hay enzimas para rutas metabólicas específicas. Y esto es lo que pasa más o menos en una ruta. Bueno, entonces nosotros vamos a tener un sustrato. Necesito que entre la primera enzima, ¿verdad? Luego eso me va a dar un producto. ¿Cómo se llamaba esta unión? Complejo, enzima, producto. Ese producto se va a unir a la siguiente enzima. Bueno, entonces este al final, ¿es producto o es sustrato? ¿Qué es? Es producto de esta y es sustrato de la siguiente. Bueno, otra vez se da la reacción. ¿Este es producto o sustrato? Producto de esto y todos. Y luego nos da el producto final. Bueno, entonces las enzimas tienen que poder regular la ruta. O sea que esta enzima debe poder agarrar este sustrato, volverlo en producto y seguir una secuencia. O sea que si yo no tengo una enzima, ¿qué puede pasar con una ruta metabólica? Se puede parar o no se puede completar. Bueno, muchas enfermedades genéticas se dan porque el embrión no puede producir una enzima. Y se recuerdan que eso lo dimos en la primera clase, que hablábamos de la fibrosis quística. ¿Qué era la fibrosis quística? Se acumula moco y entonces las bacterias entran. ¿Y por qué se daba? Porque estaba mal una proteína de membrana, ¿verdad? Entonces, iguales son las enzimas. Hay enfermedades que el problema es que no está una enzima. Entonces, como la enzima no está, no puede entrar. Ahorita les voy a dar les voy a contar algo, pero no quiere decir que paso viendo tele todo el día. En Netflix hay un programa, me da pena porque nunca miro, pero hay un programa que es de diagnóstico. Miren pues. Y presentan casos que nadie puede resolver. Entonces lo que están haciendo desde la Universidad de Duke lo están sacando para que cualquier persona pueda opinar. Vale. Entonces presentaron el caso clínico. El caso clínico se trataba de una jovencita así como ustedes, que lo que sucedía es que ella estaba sana,
empezaba a orinar y orinaba negro. Negro. Y ya no podía moverse y le dolía y le hacían estudios y todo estaba bien. La orina era negra. Mire, Carlita también ya se le... Fíjense que uno es veterinario, nada más dice orina negra y uno rápido piensa caballos. Ahí van a ver. Chica. Y todo el mundo opinaba pensando que era, le hicieron miles de estudios. Y al final se descubrió que ella genéticamente no producía una enzima que hace que venga la fibra muscular y pueda, la vamos a ver cuando pasemos a metabolismo, y pueda realizar la entrada y salida de aminoácidos a la fibra. Entonces, en el ejercicio, las células musculares a veces se destruyen. En el caso de ella se destruía, se iba a orina y salía. Entonces, ¿qué prueba ustedes hubieran hecho en esa orina? ¿Prueba de qué? Aminoácidos de proteínas, porque la proteína muscular se estaba destruyendo. Entonces, toda la enfermedad era porque ella no producía una enzima que se llama carnitoid. Entonces, cuando la miremos, y eso era todo, el problema en la enfermedad. Entonces, la solución, ¿cuál va a ser ahí? Darla enzima. Bueno, entonces, vale. Sigamos. ¿Cómo se llama el documental? Me recuerdo. No el documental, diagnóstico o algo así. Es que solo vi eso porque los otros no estaban tan buenos, pero si ustedes si quieren entrar, aparte que no tengo tiempo, pero si ustedes lo pueden ver, está bueno. Miremos, pues sigamos. Vale, entonces quiere decir que aquí la ruta se puede parar, entonces las enzimas van a regular la actividad enzimática de la ruta. Oigan, regular la actividad enzimática de la ruta. Bueno, entonces si ustedes miran aquí, llega, ¿verdad?, la enzima, el sustrato, y se van dando las diferentes reacciones y luego tenemos un producto. Las rutas metabólicas van a estar formadas por grupos de enzimas, o sea, unas enzimas van a pertenecer a una ruta metabólica y este grupo de enzimas van a generar vías enzimáticas y van a usar el producto de una para sustrato para la siguiente reacción. ¿Claro? Sí. Muy bien. Bueno, pongan atención. Muy bien, entonces miren, aquí está la enzima. Llega una coenzima. ¿Qué es una coenzima? ¿Cuál era? Una coenzima. ¿Qué es una? Es que yo dije que habían cofactores y coenzimas. ¿Qué es una coenzima? Ayuda a transportar, pero siempre es ¿ah? Orgánica. ¿Qué más siempre es? Sí, transporte de electrones. Pero que yo les dije algo ahí. Las coenzimas siempre producen reacción enzimática, pero es energía. ADP, GTP. Bueno, coenzimas. Bueno, miren, cuando yo tengo a la enzima inactivada, oigan, cuando ustedes estén hablando de una enzima que está ahí y no está haciendo nada y está inactivada, ustedes me van a decir que eso se llama apoenzima. Entonces, ¿qué es una apoenzima? Es una enzima no activada. Bueno, una apoenzima es una enzima no activada. Bueno, entonces vamos a activarla y la voy a activar con una coenzima, que es una molécula orgánica. Entonces esto podría yo poner aquí un NAD, ¿verdad? ATP, la activo. Vale. Cuando ya la activo, miren, pues cuando ya activo, entonces yo le voy a llamar a eso una holoenzima. Bueno, entonces holoenzima es una enzima. Una holoenzima es una enzima activada o una apoenzima más una coenzima, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos entendieron? Vale. Entonces estamos aquí. Una holoenzima tiene que tener, miren, una holoenzima está completa y activa y está formada por una apoenzima con un cofactor o con una coenzima. Entonces, para hacer holoenzima necesita tres cosas: estar activa, tener un cofactor o una coenzima y tercero, estar unido al sustrato. O sea que el complejo enzima-sustrato también es llamado holoenzima. Bueno, o sea que tenemos a las holoenzimas y está complejo enzima-sustrato. Se va
tenemos que la coenzima sale reducida. Bueno, el siguiente, miren. Entonces, otra vez tengo aquí a la apoenzima y ahora viene un cofactor. ¿Quién puede ser un cofactor? Un mineral. Dijimos que los cofactores siempre eran. Y las coenzimas podrían ser vitaminas. Vitaminas. Bueno, entonces regresamos aquí. Apoenzima, enzima no activa. Una coenzima puede ser una molécula energética o una vitamina. Bueno, aquí estamos. Apoenzimas, cofactor. El cofactor siempre es un mineral. Bueno, la apoenzima es la parte proteica de la enzima que es inactiva por sí sola. ¿Quién me la va a activar? ¿Un cofactor o una coenzima? Ya está activa según el sustrato y le llamo a eso holoenzima. Bueno, holoenzima dice que es una enzima completa y funcional formada por una apoenzima y por un cofactor. ¿Todos entendieron eso? ¿Seguros? Bueno, entonces aquí estamos. Bueno, esta es una función catalítica que todos sabemos que es acelerar una reacción que suceda más rápido con menos energía. Y la unión del cofactor y la apoenzima puede ser temporal o permanente. O sea, pueden unirse, separarse o dejarla activa, ¿verdad? Y seguir las reacciones. Bueno, entonces ahí tenemos los dos. Supongamos que yo pongo esto en el examen, ¿verdad? Bueno, entonces yo lo pongo ahí y les digo, bueno, explíquenme ahí la actividad enzimática, escriban la fórmula enzimática, escriba los compuestos que usted observa. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos jóvenes? Uno usa un cofactor y otro va a usar una. Todo lo demás es igual. Miren aquí, el cofactor sale igual como entró, pero la coenzima sí sale reducida. Bueno, entonces como ya sabíamos todos para este examen, las vitaminas, ¿verdad? Y las coenzimas pueden ser, ¿verdad? Esto ya lo deben de saber de memoria, el FA, del GA, del NAD, eso los podemos usar. Y un cofactor es siempre un mineral. Entonces, efectos sobre las enzimas. Yo puedo tener una coenzima, puedo tener una apoenzima, puedo tener el sustrato, puedo tenerlo todo, pero hay cosas que pueden alterar a una enzima. Primero es la concentración de las enzimas. Miren, ahí están todas. Llega el sustrato, se da la unión enzima-sustrato, se da la reacción, se genera energía, ya sea positiva, negativa, y empieza a generarse una gran cantidad de sustrato. Como hay tanto sustrato, observen la imagen, como hay tanto sustrato, todos los sitios activos están ocupados. Entonces, ¿qué creen que van a hacer las enzimas si hay mucho sustrato? Vamos entonces a parar. Entonces, ¿verdad? Hay efectos en la actividad enzimática y uno es la cantidad de sustrato. Salud. Si hay demasiado sustrato, podemos parar la actividad enzimática. Lo siguiente es lo que acabamos de ver hace un rato, que es el pH. Cada enzima va a actuar a diferente pH y si ese pH no es el adecuado, eso también va a parar la reacción enzimática. La temperatura. Todos saben que la temperatura óptima para que una enzima actúe bien es más o menos entre abajo de 40 grados. Si está muy baja o está muy alto, eso va a desnaturalizar a la enzima y también la va a alterar. Bueno, entonces, ¿qué pasa con un paciente que tiene fiebre? Se para la actividad enzimática, entonces está generando menos energía. ¿Cómo va a estar mi paciente si tiene menos energía? Decaído. ¿Ah? Y no solo eso, sino otras cosas que pasan, pero todo es porque sabemos que la temperatura está alterando nuestra actividad enzimática. Bueno, ya casi para terminar, hay moléculas que van a regular la actividad enzimática, que pueden inhibirla. Entonces dijimos que algunas veces la unión de la enzima va a ser reversible y otra va a ser irreversible. Cuando es reversible, yo voy a hablar que va a ser inhibidores competitivos, no competitivos y acompetitivos. Y estos inhibidores van a disminuir, anular la
velocidad de las reacciones enzimáticas. Y vamos a tener unos que son irreversibles, o sea, media vez se unen a la enzima, ya no se pueden separar. Y esto es lo que hacen los productos tóxicos. Se van a unir a las enzimas y nosotros ya no los vamos a poder separar. Bueno, entonces la clasificación de la inhibición, reversible, competitiva. Ambos, ¿verdad? Nuestro sustrato va con el competidor, ahí sí van a competir por el sitio activo. Los dos quieren ocuparlo. Bueno, entonces aquí está, miren, la enzima, el sustrato que tiene la forma característica de la enzima, y aquí está el inhibidor, y el inhibidor va a ocupar antes. Entonces, ¿qué va a pasar con esa enzima si nunca llega el sustrato? No se va a poder activar. Vamos a la siguiente. Reversible también, no competitiva. Entonces, miren, el sustrato tendría que llegar, pero el inhibidor viene y entra en otro sitio, y fíjense bien, cambia el sitio activo. Entonces, ¿qué va a pasar con el sustrato? Ya no va a poder cazar. Entonces llega y no puede estimular a la enzima que se active porque ya perdimos la forma del sitio activo. No, tampoco la podemos activar. ¿Estamos todos ahí? Bueno, entonces, ¿de qué formas puedo inhibir yo una ruta metabólica? ¿O alterar enzimas? ¿Reversibles o irreversibles? ¿Verdad? Bueno, también yo la puedo operar con temperatura, con pH, con la cantidad de concentración del sustrato. Bueno, entonces, ¿estamos? Bueno, ahora, competitiva. Miren, la competitiva, a competitiva tiene que entrar cuando ya se dio la unión enzima-sustrato, o sea, la enzima está activa y la vamos a desactivar. Miren aquí, está la unión enzima-sustrato y llega y bloquea, pero bloquea ya la unión enzima-sustrato. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre las tres? La competitiva, ¿qué hace? No deja que se active. Ocupar el sitio antes, ¿verdad? Y no deja que se active. Bueno, la no competitiva, ¿qué hace? Cambia el sitio activo. Muy bien. ¿Y la acompetitiva? Va a bloquear, pero ya tiene que haber unión enzima-sustrato. No va antes. Debe estar la unión enzima-sustrato y luego bloqueamos. Bueno, muy bien. Ahora las irreversibles. Las irreversibles van a hacer que estos grupos funcionales, ¿verdad?, en su centro activo van a desnaturalizar completamente a la proteína. Bueno, esa clase, ese laboratorio ya lo vieron ustedes, de qué forma podíamos nosotros de una vez desnaturalizar proteínas. Temperatura, ¿verdad? pH, ¿qué más? Luz ultravioleta. Entonces, estos, ¿verdad?, irreversibles, como les decía, van a tener un mecanismo de suicidio. O sea, unirse a la proteína, a la enzima, y de una vez destruirla y que ya no sirva. Y eso es lo que pueden hacer. Pueden hacerlo bacterias, ¿verdad?, que entran a la célula y no quieren que el lisosoma los destruya. Entonces, se dejan entrar por la vía y llegan al lisosoma. Entonces, ya que aquí las enzimas aquí son ácidas, entonces la bacteria, ¿qué dice? Voy a cambiar el ambiente a básico, y lo pueden hacer. Cambian el ambiente y entonces rompen el lisosoma y destruyen a todas las enzimas. Entonces, de una vez las enzimas ya no, la bacteria va a empezar a estar libre en el citoplasma y a multiplicarse ahí. Entonces, ¡ay, es hora! Cabal, tiempo. Entonces, estas van a ser reactivos que de una vez van a destruir a las enzimas. Bueno, chicos, vamos a dejarlo ahí porque ya les cierro el... Miramos.